Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 6 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. Espeluznante historia de Emily al haber desafiado a entidades en un lugar oscuro con un pasado trágico. Una entidad que se aferra a ella, suscitando caos y desgracia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. La historia del día de hoy la compartieron en uno de los grupos de índole paranormal a los que pertenezco. La tenía que contar, porque cuando la leí me sentí totalmente identificada, ya que la historia es similar a lo que me pasó a mí cuando visité lugares embrujados. Por si no han tenido la oportunidad de escuchar mi historia, está en los episodios 13 y 14 de la primera temporada. Fue realmente espeluznante. La protagonista de hoy se llama Emily. Ella me dio su autorización de publicarla, pero me pidió no dar más datos acerca de ella. Quiero agradecerle me haya permitido contar su historia. A Emily siempre le llamó la atención el fenómeno paranormal. Fue en 2016 cuando ella asistió a un evento. Este evento, por lo general, se le llama Ghost Hunting, que es básicamente cacería de fantasmas. Y se trata de ir a ciertos lugares embrujados para sacar fotos o videos donde se pueda capturar evidencia de la actividad paranormal del lugar. Emily estaba muy emocionada por el evento, y aunque invitó a varios amigos, nadie la quiso acompañar, pues le decían que era una locura. Ella nunca imaginó las consecuencias que esto le traería. El lugar era una fábrica de textiles abandonada, donde al parecer había habido un incendio y mucha gente murió ahí a principios de los años 1940. Cuando ella llega al lugar, lista para empezar el tour, habían aproximadamente 10 personas más y explorarían el lugar guiados por una persona. Era de noche y aunque traían cada quien sus lámparas, el lugar no dejaba de ser lúgubre y muy oscuro. Al principio ella no siente nada fuera de lo ordinario. El guía del tour empieza a explicar la historia y empiezan a recorrer el lugar. Ella alista su cámara y empieza a grabar. Y mientras lo hacía, perdió noción del tiempo, ya que estaba enfocada en capturar algo en su cámara. Cuando menos pensó, se dio cuenta que estaba sola, y por haberse distraído, el grupo siguió avanzando. Ella trata de incorporarse con los demás y empieza a buscarlos, pero escucha sonidos extraños. Y no solo eso, sino que se sentía observada. La vibra era muy negativa. Emily no está 100% segura de haber visto una sombra, ya que estaba muy nerviosa y alterada. Ella lo atribuyó al hecho de saber que estaba sola y todo en penumbras. Gritó y buscó al grupo y por fin se reincorporó con ellos. Pero conforme ella iba recorriendo los pasillos y ciertas áreas, sintió que la emoción y la adrenalina que en un principio sentía se iban convirtiendo en miedo y mucha incertidumbre. Había un olor muy característico, a mucha humedad. Las paredes estaban todas despintándose y descarapelándose. Incluso habían ciertas áreas acordonadas donde no se podía pasar, pues por el paso del tiempo algunas paredes se estaban cayendo. La energía se empezó a tornar pesada cada vez más y más, y empieza a notar como un humo en el ambiente. Sentía que algo le raspaba la garganta. Su respiración se hacía cada vez más difícil. Aún con todo esto, ella tomó muchas fotos y muchos videos.
y logró captar un par de cosas sumamente escalofriantes. Sin embargo, eso no era nada en comparación con lo que vendría después. A unos cuantos días de ese tour, ella empieza a tener unos sueños muy espeluznantes. Había una entidad que la aterrorizaba mientras ella dormía. Emily despertaba a mitad de la noche y la veía ahí, parada enseguida de su cama. Era una entidad de figura humanoide como de 6 pies de altura, sin facciones en la cara, solo se le podían distinguir los ojos rojos. Aunado a eso, ella padecía una especie de parálisis del sueño. Y cuando digo especie es porque era un poco diferente de la típica subida del muerto que todos conocemos. Ella describe sus sueños tan vívidos y tan espeluznantes porque ella era espectadora de la escena, o sea, se podía ver ella misma acostada en la cama dormida. Era como un desdoblamiento o un viaje astral. Su espíritu o su alma veía cómo esa entidad estaba ahí en su recámara y ésta se iba acercando poco a poco hacia ella. Su otro yo, de espectadora, gritaba y tiraba cosas en el cuarto para hacer que su cuerpo físico despertara. Sin embargo, todo intento para despertar a la Emily dormida era en vano, ya que cuando ella le tiraba cosas a la entidad para tratar de que no atacara su cuerpo, pareciera que era invisible a los ojos de tan malévolo ser, porque éste simplemente se enfocaba en observar y acechar a la Emily acostada en la cama. Y justo cuando esa horrible entidad estaba a punto de tocarla, se despertaba de golpe. Observaba a su alrededor y no había nadie. Durante estos episodios, Emily ya no quería volver a dormir, ya que en varias ocasiones, cuando lograba conciliar el sueño, este se volvía a repetir. Llegó un punto que tenía pánico que se hiciera de noche y empezó a evitar dormir, pero después estos sueños vívidos los podía experimentar también de día. Pasa el tiempo, varios meses con ese mismo patrón. Obvio que sin dormir adecuadamente su calidad de vida empezó a declinar. Empezó a tomar alcohol y a usar pastillas para no dormir. Perdió su trabajo a consecuencia de lo mismo. Emily tenía una gatita, la cual quería mucho. Podía ver claramente cómo se comportaba extraña. Parecía ver algo que la atemorizaba, pues se le podía ver la reacción de miedo. Aparte, se rehusaba a dormir con ella cuando siempre lo había hecho. Emily entró en una depresión terrible. Tuvo pensamientos caóticos y pensó seriamente terminar con su vida. Un día su mamá, preocupada por ella, se instala unos días en su casa y es cuando le toca a ella experimentar algo totalmente escalofriante. La mamá de Emily tuvo un sueño. En él se levantaba al baño y mientras iba pasando frente a la recámara de su hija, pudo ver cómo una sombra negra enorme, como de 6 pies de altura, estaba enseguida de la cama de su hija, observándola y acechándola. Y en el sueño, la mamá de Emily, sin poder evitarlo, gritó del susto. La entidad malévola la voltea a ver y es cuando la describe con los mismos ojos rojos exactamente como la que Emily veía. La señora se despertó de golpe aterrorizada de aquel sueño. Trató de volver a dormir y por más que trató, no pudo. Se quedó un rato en la cama despierta tratando de digerir ese horrible sueño que hasta ese momento ella lo tomó como algo aislado. Sin embargo, algo en su interior le decía lo contrario. Al no poder dormir, decide levantarse e ir a la cocina a prepararse un té. Y es cuando ve a Emily despierta. La reacción de ella al verla fue catastrófica, ya que Emily estaba sentada en el piso en el pasillo y estaba fuera de sí con la mirada desencajada y aterrorizada. Emily, al ver a su mamá, se suelta llorando y es cuando le empieza a platicar lo que había estado viviendo, sin saber lo que su mamá había soñado. Fue en ese momento cuando la señora se convence que lo que dice Emily era cierto y que su sueño no fue un sueño aislado. Es cuando decide tomar cartas en el asunto y le cuenta a Emily lo que soñó.
Al día siguiente, la mamá de Emily le pide ayuda a una amiga suya para venir a hacer una limpia a la casa y poder liberarse de ese espíritu o demonio que se había pegado a su hija. Desafortunadamente, Emily dejó pasar muchísimo tiempo con esa entidad negativa acechándola, ya que al día siguiente su gatita amaneció muerta sin ninguna explicación lógica. No se sabe si fue una coincidencia o realmente fue producto de la maldad de esa entidad. No se sabe si fue una coincidencia o realmente fue producto de la maldad de esa entidad. Lo que sí es cierto es que la gatita no estaba enferma, tenía apenas 5 años. De un día para otro murió inexplicablemente. Emily siente culpa por la muerte de su mascota, ya que dice que desde que fue a ese lugar muchas cosas pasaron en su casa y lo atribuye a que fue esa misma entidad que ella trajo cuando hizo ese tour. Amigos, Emily me cuenta que después de esta pesadilla y de estos trágicos eventos, todo volvió a la normalidad. Lo que sí es que ella recomienda que tengamos mucho cuidado qué lugares visitamos, porque es bien conocido el dicho, el que busca, encuentra, y pudiera ser que encontremos algo que realmente pone en riesgo nuestra integridad y la de nuestra familia. Mensaje de otra dimensión. La siguiente historia es corta, pero bastante interesante, ya que es algo totalmente diferente. Cuando la leí, pedí autorización para poder publicarla. Quiero agradecerle a Ana me haya permitido hacerlo. Era un sábado por la mañana. Ana había salido de casa para hacer unos mandados y cuando regresa tenía un mensaje de voz en su contestadora. Esto pasó cuando aún no había teléfonos celulares. Le había llamado su amiga Tere, ya que ellas se habían puesto de acuerdo en asistir a una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ana le regresa la llamada a Tere, pero ella no contestó. Igual le deja otro mensaje de voz diciéndole que estaría lista a las 6 de la tarde como lo habían acordado. Pasaron las horas y en eso tocan a la puerta. Ana abre y era Tere, su amiga. Tenían el tiempo justo, salen algo apresuradas rumbo a la fiesta, ya que todavía tenían que parar a comprar algunas bebidas. Cuando llegan a la reunión empiezan a ver gente que tenían tiempo no veían y empiezan a convivir y a platicar. Después de un rato, Ana empieza la conversación con Tere. ¿Qué onda? A ver, platícame qué pasó. ¿Dónde está el chavo? ¿Vendrá a la fiesta también? Y Tere le dice, ¿cuál chavo? Ana le contesta, pues con el que estabas. Asumo que iba a venir o me ibas a platicar de él. Tere, toda sacada de onda, le dice, ¿de qué me hablas? No te entiendo. Ana insiste, pues del chavo con el que estabas esta mañana. Tere le contesta, yo no estaba con nadie. Claro que sí, le dice Ana. Tere se ríe y le dice, o lo soñaste o ya se te subieron las copas. A ver, espérame, le dice Ana. No lo soñé, tú me llamaste hoy en la mañana y cuando me dejaste el mensaje de voz, alguien estaba contigo. Tere le dijo, estás alucinando. Ana le contesta, regresemos a la casa en este momento. Necesitas escuchar el mensaje que tú me dejaste, porque en él hay una voz de un hombre. Muy intrigadas las dos regresan a la casa de Ana, y cuando empiezan a escuchar el dichoso mensaje de voz, efectivamente se escuchaba la voz de un hombre. Tere, con una cara de asombro donde no podía creer lo que escuchaba, le dice a Ana que ella le había dejado un mensaje de voz muy breve, de menos de 10 segundos, diciéndole que estuviera lista a las 6, que pasaría por ella. Sin embargo, el mensaje de voz en la contestadora duraba casi 1 minuto, y sí era la voz de Tere, pero era una conversación muy diferente. Y aunado a eso, se podía escuchar la voz de un hombre. Las dos escuchan el mensaje como 20 veces tratando de descifrar de quién era la voz de ese hombre. Y aunque Tere confirmó que efectivamente era ella, era su voz, dijo que el mensaje que dejó era totalmente diferente a lo que la grabadora de voz registró. Cuando Ana investiga a través de la compañía de teléfonos la hora a la que Tere llamó,
todo coincidía, pero lo raro e inexplicable fue que había otra voz y que la conversación no era precisamente lo que Tere había dejado en su mensaje de voz. Amigos, yo recuerdo en el pasado, cuando no existía la tecnología de hoy, me tocó en varias ocasiones que se cruzaban las líneas, porque de repente cuando estabas hablando con alguien, podías escuchar a alguien más teniendo una conversación totalmente diferente con otra persona. Tenías que colgar y volver a llamar para que todo se restableciera. Eso me pasó en varias ocasiones, pero esto del mensaje de voz es totalmente diferente. Coméntenme ustedes qué opinan acerca de esto. Y como siempre les digo, yo no trato de convencerlos de creer en nada. Juzguen ustedes, son los que tienen la última palabra. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.